el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es una de las 7 iglesias que está en Apocalipsis. Como una introducción podemos decir que el número 7 se repite mucho en Apocalipsis. 7 significa plenitud, totalidad, abarca todo. Se quiere decir que las 7 iglesias representan a todas las demás iglesias. Algunos creen que las iglesias, como están en orden, primero la de Éfeso, después la de Esmirna, hasta terminar con la Odisea, significan diferentes periodos de la iglesia. Es decir, que la primera iglesia se pareció toda la iglesia que estaba en la tierra a la de Éfeso, y hoy, supongamos que estamos en los últimos tiempos, estamos como la iglesia de la Odisea. Pero en realidad todas las iglesias, cada iglesia tenía una característica, tenía virtudes y defectos. Cada iglesia representa están presentes simultáneamente en la tierra. Todas las iglesias están presentes simultáneamente. Pero siempre en cada época hay una iglesia prevaleciente. Pero están todas a la vez. Los mensajes a las 7 iglesias, hoy vamos a hablar solamente de la de Éfeso, pero los mensajes a las diferentes iglesias nos enseñan que hay que velar por la doctrina y por la espiritualidad de los miembros. Bien, hoy vamos a comentar la iglesia de Éfeso. Otra cosa, las 7 iglesias, la de Éfeso, la de Esmirna, Tiatira, Sardis, todas hasta llegar a la Odisea, están en lo que hoy es Turquía, en la región de lo que hoy es Turquía. Bien, Éfeso. Éfeso fue una de las primeras iglesias poderosas, importantes, y de ahí se hizo un centro de misionero, y se creen que las demás iglesias que se mencionan, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, ahí en el Apocalipsis 7, capítulo 2 y 3, fueron evangelizadas a partir de Éfeso. Entonces, Éfeso era una luz, era un centro de evangelización y una iglesia muy fuerte e importante. Y el Señor dice ahí en 2.1 Éfeso, se presenta como el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, Jesús se autodefine como el que tiene el control de la iglesia. Vieron que los candeleros son las iglesias, cada candelero representa una iglesia, y las estrellas son los ángeles o los líderes. Jesús se presenta a la iglesia con la autoridad de decir, yo estoy en medio de la iglesia, observándola cuidadosamente, mirando atentamente su comportamiento, y yo soy el líder. Y dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, como dijimos, Jesús dice, yo conozco tus obras, yo amo la iglesia, dice Jesús, yo soy el centro de la iglesia, y sé muy bien lo que pasa. Dice, no puedes soportar a los malos. Tenía una elevada moral, y cuidaba celosamente la doctrina esta iglesia de Éfeso. Pablo ya había dicho que la iglesia iban a salir lobos rapaces aún, no solamente desde afuera, sino desde adentro de la iglesia. Y esto Éfeso, esto es un elogio, lo había entendido, había velado y había tomado las medidas necesarias para los que querían desviar doctrinalmente la iglesia. Y dice, ha sufrido mucho, era una iglesia muy laboriosa, era militante. Pero dice, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. No dice has perdido, como a veces uno cree, lo dejaste, fue un acto, dejaste algo, fue un acto consciente. Entonces, Éfeso es una iglesia militante, de elevada moral, laboriosa, arduamente laboriosa, pero tal vez cayó en un activismo estresante, y tal vez no tenían los frutos que tenían que tener. ¿Por qué? Porque al dejar el primer amor, no se tienen los frutos del Espíritu que se tienen que tener. Hay algo interesante
que habla de la sociología. La sociología dice que ha estudiado y se ha comprobado que todos los movimientos que surgieron alguna vez, movimientos religiosos, políticos, culturales, filosóficos, ideológicos, no llegan hasta la tercera generación. Es decir, se levanta una generación o un gran líder y hace un movimiento. Después muere y le sigue la otra generación. Bueno, ya empieza a decaer el ímpetu, la fuerza de ese movimiento. Y después, ya la tercera generación, ya se han acomodado, ya se ha terminado el ímpetu, ya se han aburguesado, como se dice. Ya no tiene más eso. Bueno, si uno mira, esto ha pasado. En este caso, en la iglesia de Éfeso, vamos a ver que por la fecha en que se escribe esto, ya era la segunda generación. Ya era la segunda o la tercera generación, es decir, se cumple este principio sociológico de que los movimientos no sobreviven a sus nietos. Empiezan los padres, los fundadores, los hijos siguen ya con no tantas ganas, y con los nietos ya se perdió todo. Esto nos dice que tenemos que velar permanentemente para renovarnos en el espíritu, para renovarnos en nuestra relación con Dios, para tener siempre odres nuevos, para que Dios pueda echar su nuevo vino del espíritu en esos odres nuevos. Entonces dice, recuerda de dónde has caído, el versículo 5, 2.5 de Apocalipsis. El principio es, estaban tan llenos de activismo esta iglesia, tanto activismo, a lo mejor secos y agotador. Entonces dice, recuerda, a veces hay que recordar qué fue aquello que me hizo ser una iglesia gloriosa, una iglesia pujante y con frutos. Bueno, volver a eso. Dice, recuerda dónde has caído. El hijo pródigo recordó de cuando cayó, cuando se fue de la casa del padre, y estando en hambres, en necesidades, dijo, bueno, voy a volver. Hay que recordar qué es lo que dejamos. Tal vez la comunión con Dios. Bueno, volver. Dice, arrepiéntete. Arrepentimiento es un cambio de conducta. Por eso después dicen también, arrepiéntete, es un cambio de conducta. Dice, haz las obras primero. Señales, vamos a hablar de las señales que indican que hemos dejado el primer amor. Primero, apatía espiritual, es un descuido de la relación personal con Dios. Sí, la iglesia se llena, los cultos, vamos a las reuniones, pero todo es monótono, todo es pesado, hay pesadez espiritual en el ambiente, hay una apatía espiritual. Después está el desinterés por la obra de Dios. Después está la indolencia por los perdidos. Ya la iglesia no se preocupa por los perdidos, porque dejó el primer entusiasmo. Y por último, a veces cuando uno dejó el primer amor, los pecados y el mundo se vuelven más atractivos. A medida que uno se aleja de la relación con Dios, en la misma proporción el pecado y el mundo se vuelven más atractivos. Y esto es importante porque tenemos que velar siempre nuestra relación con Dios. Le dice, si no te arrepintieres, quitaré el candelero de tu lugar. Y esto es así, es lamentable. Se dice que hoy casi hoy actualmente en el 2021 no hay casi congregación en lo que es Éfeso. Quitaré el candelero de tu lugar, es decir, te quitaré como luz, te quitaré como la posición, como una posición preponderante que tenía. Es triste esto, serás una iglesia apagada, que pasa desapercibida, que la sociedad no se ve en la sociedad. Jesús dijo que somos la sal, y si la sal pierde su sabor, si la sal pierde sus cualidades, serán humillada, hollada por los hombres. Y por último, para terminar con esta iglesia de Éfeso, dice, dejaste el primer amor de entusiasmo cuando uno se convirtió. ¿Saben por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios 13, si yo
hiciere cualquier tipo de sacrificio, pero no tengo amor, nada soy. Todas nuestras obras al Señor deben ser motivadas, impulsadas por el amor al Señor, porque dice Pablo, si hago sin amor, nada soy. Bien, después vamos a ver otras iglesias, espero que esto le haya interesado.